sepa hacia dónde debe caminar tu vida en Dios. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde debe caminar tu vida en Dios? Según Corintios 5:16 dice la Biblia, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oramos. Grande y poderoso Dios, Dios mío, sabemos que no somos dignos, mi Dios, de enseñar estas profundas verdades bíblicas que salen de tu corazón, mi Dios. Pero te pedimos que en tu misericordia nos permitas traer una enseñanza, mi Dios, que nos demande a nosotros una transformación real. Que nosotros realmente seamos testigos tuyos por tu palabra, por la fe en Cristo Jesús. De tal manera, mi Dios, que nos demandemos nosotros mismos un cambio mayor y esforzarnos cada día por ser diferentes, por ser mejores para ti, Señor. Ayúdanos, necesitamos ese cambio, y ese cambio sea la mejor ofrenda que podamos presentarte para honrar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. No sé si alguien viene por primera vez. Ahí veo una familia que tenía días de no verlo. Bienvenidos. Vamos a ver si la palabra toca y ahí reconcilio con Dios. Bienvenidos, chicos. Veo cara de arrepentimiento, así que está bueno. Nadie más se acerca. Ya ustedes son parte del rebaño. Qué bueno que estamos acá. Piensen bien, amados hermanos. Somos creyentes en Jesucristo. Somos convertidos verdaderamente a Cristo. Amados, es fácil decirlo, pero se tiene que notar, y se tiene que notar cada día más, porque nosotros, amados en Cristo, dice la Escritura que somos nuevas criaturas, y entonces ya ahora la hechura que llevamos en nosotros como cristianos, amados, ya no es la hechura de las obras de la carne, sino la hechura de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Una cosa es lo que hace la carne, que la carne demanda pecado, y otra cosa es la que demanda el Espíritu Santo, que trae para cada uno de nosotros un fruto que es notorio, que hace notoria nuestra fe. Nuestro amado Señor y Salvador lo dijo claramente. ¿Cómo se van a reconocer los discípulos? Y Él dijo, el discípulo se reconoce por su fruto. Entonces, amados, uno tiene que ser honesto y poder preguntarle a alguien: mire, ¿y usted qué nota en mí?
Claro, si la persona es honesta, le va a decir, bueno, yo veo que usted es una persona correcta. No lo oigo decir malas palabras. Lo veo que tiene una forma de hablar que parece que es un temeroso de Dios. ¿Sí? Y a usted, caballero, usted pues se ve que es un hombre tan puro, tan honesto. Cuando ve a una mujer, no la ve con malicia. Y, amado, cuando en la calle o en el trabajo hablan de fiestas, de pachangones y de tragos, usted no participa de esas cosas. Más bien, a usted se nota que le gusta hablar de Jesús. A usted se le nota cierta limpieza. Mire, usted anda bien nítido. Y cuando he ido a su casa alguna vez, esa casa, tal vez no es una casa lujosa, pero es una casa limpia, es una casa ordenada. Aquí hacen limpieza y huele a limpio. Entonces, no me diga que usted es cristiano. Amén, para la gloria de mi Señor, soy cristiano. Y qué lindo es cuando la gente habla bien de nosotros. El apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas leídas. No hace falta que usted se abanique solito. Se le tiene que notar si es o si no es. Hermanos, es fácil aplaudirse solo. Es fácil darse uno mismo por aprobado. Porque oigan bien, nuestro amado maestro dijo que es fácil ver la paja en el ojo ajeno. Pero ¿qué es lo difícil? Ver la viga en el propio ojo. Entonces, amados hermanos, ¿de qué equipo somos nosotros? ¿De los que ven la paja en el ojo ajeno o de los que se atreven a ver su propia viga? Porque yo si veo en el espejo, supóngase que este fuera un espejo, no sé si me va a alcanzar este espejo para ver la viga que tengo en el ojo, de aquí hasta aquí. La pregunta es, ¿y usted de qué tamaño tiene la viga? Y los ves que uno no se la ve, porque uno se ve bien bonito. Miren, uno se ve bonitas hasta sus malacrianzas. Uno no ve malo lo que todo mundo nos ve malo. ¿Y qué estás haciendo? Ahí es mi vida, niña. Es su vida, pero qué fea se ve. Y la gente no quiere reconocer que los pasos en los que anda no son correctos. Amado hermano, los cristianos no podemos vivir así. Todos tenemos debilidades. Somos de carne, O le voy a hacer una pregunta, ¿o no se enferma usted? Si usted se enferma es porque es de carne. Cuando la carne se muera, ya no se va a enfermar, porque la carne se va a podrir. Pero, amados, el propio apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 7, habla de miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, amados, por eso es que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, dice, pero sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshicieren, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Oiga bien, el cuerpo va a dejar de existir un día. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios que nos vamos a morir. Gracias a Dios que nos vamos a morir, porque es la única forma de librarnos de este cuerpo horrible que solo pecar quiere. ¿Verdad? Amado,
Toda persona convertida debe mostrar un cambio. Todo aquel que verdaderamente se convierte debe mostrar un cambio claro, un cambio contundente, hermanos, y ese cambio tiene que ser absolutamente para mejorar. Nadie que se convierte a Cristo va en retroceso. El que se convierte a Cristo genuinamente, desde el primer día de la conversión, aunque no sepa nada de Biblia, pero creyó en la obra gloriosa de nuestro Señor en la cruz del Calvario y recibió el milagro de la salvación, la vida no vuelve a ser la misma. Si alguien dice ser convertido y no muestra un cambio notorio de vida para mejorar, porque estamos hablando de un cambio de vida para mejorar, significa que todavía solamente es un simpatizante del Evangelio, pero todavía no es un creyente genuino en Jesucristo, porque no se le ve cambio, o no es diferente la vida que la muerte. Mire, yo he visto muertitos. Les voy a decir, nuestra madre hermana Tinetti, si usted la vio en el ataúd, amado, se miraba 10 veces mejor que los días últimos que estuvo de vida. Así me pasó con mi papá, que estaba todo calaseado, puedo decir, pero cuando ya lo vieron en el ataúd, me parecía dormidito. O sea, sin embargo, se nota cuando alguien está vivo y cuando alguien está muerto. Entonces, así es la diferencia entre el que es verdaderamente cristiano y el que no lo es. Miren, no es lo mismo vivir bajo el gobierno de Cristo que bajo el gobierno del pecado. En Juan 8:34, nuestro amado Señor lo habla así para que no nos queden dudas. Dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No es lo mismo, oiga bien, amado hermano, no es lo mismo andar en libertad que andar en esclavitud. Mire, amado, ¿cree usted que es lo mismo andar libremente por las calles que estar preso? ¿Verdad que se tiene que notar la diferencia entre el que está prisionero por cualquier delito, con justicia o no, y el que está libre? ¿Qué somos nosotros? ¿Esclavos o libres? Entonces, oiga bien, no es lo mismo decir, yo puedo decir en la cárcel estoy libre, pero es mentira. Usted está prisionero. Mientras el hombre no es libertado por la fe en Jesucristo, ¿en qué condición está? Está en condición de esclavitud. Por eso el Señor más adelante dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el versículo 36 dice: así que, oiga bien, aquí está lo tajante: si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Pero si el Hijo no los libertare, entonces se continúa en condición de esclavitud. Se tiene que notar, se tiene que ver. Amado, es posible que a usted le pase como a muchos, que la libertad llegó. Usted estaba en una prisión y vino el Señor Jesucristo, y en su obra de gracia le quitó el pasador, le quitó el seguro a la puerta. Pero usted estaba tan acostumbrado a estar cómodo en la cárcel que, aunque la puerta está ya sin seguro, usted todavía tiene temor de salir. A muchos creyentes les pasa eso en sus primeros días de conversión. Ya el Señor les dio la libertad porque ya confesaron a Jesucristo como Señor y Salvador, con arrepentimiento. Que el Señor le dice: ok, abre la puerta y sal. Y el discipulado precisamente consiste en eso, en enseñarle al convertido que ha estado prisionero, en que ya es libre,
y que ya puede Él abrir la puerta que antes no se movía, ahora solo la empuja. ¡Hey! Si estoy libre. Algunos todavía, a pesar de la libertad, todavía se sienten más seguros en la prisión y no quieren salir y dicen: ay, no sé cómo me va a ir ya en esta libertad. Amados, la libertad que Cristo nos trae es la verdadera libertad, donde no hay temor. Donde hay temor y oscuridad es en la prisión, pero cuando salimos a luz somos verdaderamente libres. Y amados, eso es lo que queremos que nosotros aprendamos ahora y demandamos a nosotros ese testimonio de auténtica libertad. Oiga, el Señor Jesucristo dijo: no se puede servir a dos señores. Mateo 6:24. No sé, porque dice: va a amar a uno y va a aborrecer al otro. No se puede estar libre y preso a la vez. O está libre o está preso. Pero amados, a veces nosotros como cristianos actuamos como que estuviéramos presos. Nos dejamos cautivar por las pasiones de la carne todavía con mucha facilidad. Amados, o andamos en la carne o andamos en el espíritu. Pero Dios mismo, que es quien nos ha dado esta libertad en Cristo, nos da los recursos para mantenernos en una condición victoriosa cada día que nos toque transitar por esta tierra en la fe de Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Amado hermano, no se puede ser amigo de Dios y enemigo de Dios a la vez. Santiago 4:4 dice que el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y amados hermanos, estamos tratando de ilustrar con esta introducción la necesidad de mandarnos un cambio en el cual no baste con que usted diga: soy libre, sino que, amado, si usted verdaderamente es libre, testifique de su libertad. Pero amados hermanos, estamos viendo una iglesia que todavía no disfruta de la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Todavía, miren, una forma de reconocerlo. Todavía nos cuesta abrir la Biblia. Todavía nos cuesta orar. La oración lo hacemos porque sabemos que la oración funciona. Pero amados, muchas veces en medio de grandes necesidades, de grandes crisis, nosotros como que Dios nos tiene que rogar para que oremos, cuando para nosotros debería ser una necesidad y además de eso una delicia. Fíjense, el apóstol Pablo en esta carta segunda a los Corintios habla de este ministerio de la reconciliación y dice que nosotros de aquí en adelante, en el versículo 16, a nadie conocemos según la carne. ¿Ok? ¿Por qué a nadie conocemos según la carne? Porque nosotros ya no vivimos en la carne. Una vez uno nace de nuevo, ya nace en el espíritu. La vida del cristiano es espiritual por principio. Y entonces usted me va a decir: ¿y qué hago con las pasiones y deseos de la carne? Porque todavía las siento tan vivas como cuando no era cristiano. Todavía, mire, usted dice: alguna persona que ha sido alcohólico se convierte y de repente el Espíritu Santo le capacita para resistirse a seguir tomando, y puede aguantar. Dice: ya llevo 2 meses, nunca había aguantado tanto. Entonces, y uno del pastor le dice: hermanito, siga orando para fortalecerse más, porque la tentación va a venir. Entonces, cuando viene la tentación, si el hermanito todavía añora su prisión de alcoholismo, con toda alegría se va a meter de nuevo en esa cárcel si no está debidamente fortalecido, ¿verdad?
Y entonces, amados, ¿qué hacemos? Pero es que mire, pastor, y viene la gente así. Yo había dicho, estaba agradecido con el Señor de que ya no tomaba, ya no lo hacía. Es más, ¿no? Pero de repente llegaron los amigos, que son realmente enemigos, y me dijeron, venite, vos tomate una gaseosa, pues, pero acompañanos. Y todos ahí con las botellas. Además, ¿cómo llegó ese cristiano, supuestamente ya fortalecido en Cristo, a su casa esa noche? Llegó borracho. ¿Por qué? Porque, amado, quiso regresar a las delicias de la carne que disfrutaba en su prisión sin Cristo. Entonces, amados, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En la carta de los Gálatas, después de Corintios, está la respuesta. Y esa respuesta, amados, quizás no nos va a gustar mucho. Gálatas 5, 16 y luego el 24. Dicen, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y el 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahí viene la clave. ¿Quiere vivir libre del acecho de las pasiones y deseos? ¿Quiénes quieren ser libres? Entonces tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos, porque en la carne están las pasiones y deseos. Por ejemplo, a este hombre que había sido alcohólico, sí, la carne lo impulsaba a tomar. Hay hombres, aquí no, pero que son apasionadamente lujuriosos. Pueden ver una escoba que pasa por aquí barriendo y se le quedan viendo de que viene y no perdonan las escobas. En otras partes, aquí no. Amado, ¿y qué hacemos? Decimos, y eso lo hace sentir a uno muy macho. ¿Y qué hacemos con esas pasiones y deseos que son de los machos? Crucificarlas, dice la Biblia. Crucificarlas, porque esas pasiones y deseos nos meten en prisiones de oscuridad. Amados, no podemos. Entonces el cristiano significa ya no a eso. Pero es que yo no soy de los... No, amado, sencillamente usted va a ser fiel a su esposa. Ahí está, ahí la tiene. Señale que tenga a su esposa. ¿Dónde está? La mía está allá. ¿La suya? ¿La suya? Señale, la quiero ver. Solo con ella, los ojitos solo ahí, los ojitos y todo lo demás. Entonces, y las niñas, ¿solo con quién, Marcelino? Señálalo. Solo con Enriquito, solo con Eduardo, solo con ella. No me mire así, hombre. Solo con ella y solo con él. Amados hermanos, eso es crucificar la carne, porque la carne se va a alborotar con quien sea, ¿sí? Eso no es el pecado. El pecado es darle consecuencia a una satisfacción carnal que estamos obligados por la palabra a crucificar. Le gusta la droga, hay que crucificar eso porque es adicción de la carne. Le gusta un montón de mujeres, crucifique esos deseos. Entonces, y la clave es cómo se hace esto. El Señor nos ha dejado recursos para aprender a matar la carne. Uno es, por supuesto, el Espíritu Santo. El otro es la palabra de Dios. Pero como no queremos ni por el Espíritu Santo ni por la palabra de Dios, Dios amorosamente tiene otro recurso que se llama la prueba. La prueba. Ya si no quiere con la prueba, entonces le queda nada más infierno, porque no quiso. Jerusalén, Jerusalén, le dijo el Señor,
a sus discípulos antes de su pasión. ¿Cuántas veces quise juntarte aquí para protegerte como la gallina a los polluelos? Y dijo el Señor, y no quisiste. Y amados, refugiarse en el Señor es tener libertad, gozar de la libertad y la seguridad que solo en Cristo podemos tener. No busque libertad en nada. Mire, amado, cuando yo era persona del mundo, me relacionaba con gente que buscaba sus refugios, sus escapes en el pecado. Y el pecado, lejos de ser un escape de las penas, esclaviza más y causa más sufrimiento y agonía al alma. No me diga que era más feliz en el mundo sin Cristo que ahora con su Señor y Salvador Jesucristo. Nadie puede decir, antes yo era más feliz cuando andaba mujereando, cuando andaba con los borrachos, cuando andaba, robando, fiscalizando, robándole al fisco, robándole a la gente que me prestaba dinero. Nadie puede ser feliz en el pecado, nadie. Ni el que no es convertido. Pregúntele a los que son inconversos si son felices. Amados, le vamos a decir, sí, bien chivo, el fin de semana voy allá a Pastepeque. Ahí veo uno de la iglesia, no de esta. Pero amados hermanos, nadie que está viviendo en pecado puede ser feliz. El pecado está diseñado para matar, para robar y para destruir, porque el pecado es un medio que Satanás ocupa para destruir al ser humano. Mire, no me diga que usted quiere ser feliz como Messi, porque tiene como 500 carros de lujo y sale en todas las portadas de las revistas deportivas. ¿Usted cree que Messi es feliz? ¿Quiere la felicidad de la Jennifer López? Miren, amados, yo acabo de ver un reportaje de una artista mexicana que me dejó indignado porque eso lo vi en el diario. Estaba desayunando en el Pollo Campero ahí el jueves pasado y vi a una nieta de Enrique Guzmán, amados, jactándose tan cuero, esa hija del diablo, que dice, sale desnuda en la revista Playboy. ¿Ustedes creen que esa muchachita que tendrá sus 20 años a lo sumo es una niña feliz mostrando su desnudez a cualquiera que la quiera ver? Eso se llama depravación moral. Y hay que decirlo, que la depravación moral no la promueve ni por ser del Espíritu Santo. Y nosotros, aunque seamos hombres, varones, no tenemos que permitirnos delicia al ver la desnudez de esa depravada de 20 años. ¿O sí? Podemos, amado. Eso debe de ser abominación ante nuestros ojos. Y uno tiene que decir, qué vergüenza. Pero amado, si la mamá de esa muchachita es la Alejandra Guzmán, otra mujer que es un auténtico monumento del infierno, entonces, ¿qué quiere? ¿Cree usted que esa mujer es feliz? Amado, no. Cuando usted carga y un poquito en la vida de cada personaje rico y famoso, va a encontrar tremendas cargas de sufrimiento y de desgracia. ¿Por qué? Porque el pecado nunca retribuye para bien. Nunca. Aquel que practica el robo a través de la extorsión, de la delincuencia, ¿cómo termina, hermano? Termina muerto, y antes de muerto va a ser perseguido, asediado, porque detrás de cada pecado que el hombre consiente voluntariamente hay legiones de demonios operando para tormento, para infelicidad. Es cierto, tal vez están nadando en mares de dinero, amados, y se dan cuenta que de nada sirvió eso, porque tienen todo lo que quizás quisieron, amados, pero la captura por esa maldad viene.
Por eso, amados, no puede encontrar el hombre libertad con el dinero, ni las niñas con su belleza ni su juventud. La verdadera libertad la tenemos solamente en Cristo, y solamente Cristo Jesús cambia verdaderamente la vida del hombre y de la mujer. Por eso Pablo, miren, no tiene ningún reparo en decir: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué hago? Mire, si todos enfrentamos la misma crisis de conversión. Me acuerdo cuando nosotros nos convertimos y de repente pasaron los primeros meses y nos dimos cuenta que toditito lo que hacíamos, sentíamos, pensábamos, veíamos, oíamos, todo era pecado. Porque cada vez que íbamos a la iglesia, Josué, y predicaba nuestro pastor, hermano Lisandro, amado, si sentíamos como que nos pasaba una radiografía o un escáner y nos decía: eso que estabas haciendo, eso que estás haciendo, eso que estás pensando, eso es desagradable delante de mis ojos, se llama pecado. Y, amado, el verdadero creyente en Jesucristo sabe que lo que piensa, siente y hace es pecado. Y sabe que tiene que luchar contra eso. Como soy de carne, claro que me gusta, si yo quiero ir allá, pero al fondo hay un precipicio. Si yo sigo caminando en esa dirección, ¿a dónde voy a ir? Entonces, amado, yo ya tengo entendimiento por el Espíritu Santo de lo que es bueno y agradable a Dios, porque es santo, y lo que es pecaminoso, porque soy una criatura. Ya las cosas que antes hacía, ya no las hago más. Pero la pregunta es para usted y para mí: ¿ha dejado usted de hacer las cosas que antes hacía? Bueno, algunas sí, otras todavía no. Entonces falta todavía corrección. Hay que enderezar el camino. Usted está oyendo este mensaje. A mí me encantaría que con solamente oír este mensaje, el Espíritu Santo le tocara y le recapacitara para abandonar esas rebeliones que todavía guarda en su corazón. Rebeliones que se le notan en los ojos, hermano. Porque la rebelión se nota en los ojos. ¿Verdad que se nota? Sí. Entonces, no se puede esconder, ahí está. Entonces, amado hermano, pero Dios también ve esas rebeliones y no le gustan. No le gusta al Señor cuando una niña cristiana o un joven cristiano es malcriado con su papá o con su mamá. No le gusta. Al Señor no le gustan los hijos o las hijas desobedientes. Claro, aquí en la iglesia, como hemos apretado un poco el tornillo, ya saben, aquí no hay opciones de desobedecer. Tenemos un problema. Muchos padres y madres de familia son flojos, son orejones, y no están ejerciendo autoridad en su casa con sus hijos o con sus hijas. Algunas niñas no tienen papá. No conocen lo que es la autoridad masculina, paterna. Y claro, al venir a la iglesia y viene el pastor y dice: se hace esto así, como no están acostumbrados a esa disciplina de obediencia, entonces se resisten. ¿Ha visto usted cuando se laza un caballo por primera vez y se cae el lazo? Y claro, sienten que no pueden hacer ya todo lo que ellos quisieran hacer y saltan de este vuelo. Está bien que salten de este vuelo, se van a cansar, pero ya están lazados, no se van a soltar. El lazo de obediencia es una bendición. Amén. Y entonces, amado, ¿por qué? Porque, amado, desde ahí ya ese cambio. Antes no obedecía y ahora qué difícil la pregunta, ¿no? Antes no conocía lo que era obedecer y ahora pues soy bien dócil. Soy como mantequilla derretida en la olla, en la cacerola. No, amados, si la obediencia es un cambio que tiene que operarse por el Espíritu. Usted puede, amado, hacer caso aquí en la iglesia porque el pastor dice no, mejor retírese. Pero, amado, la obediencia tiene que nacer del corazón. Si antes no éramos obedientes ni dóciles, ahora sí tenemos que serlo.
Es que yo solo le obedezco a Dios. Y se dan cuenta que si esto es iglesia, hombre, y en la iglesia hay autoridad. Ya sé. Las cosas viejas pasaron. Si antes no era obediente, ahora voy a ser obediente. Y si no puedo ser obediente, necesito recurrir a la palabra de Dios. La palabra, amado, es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, amado, tiene que amar. Tiene que, como es con amor, tiene que penetrar hasta que nosotros nos amanezca y digamos, está más que claro. Aquí dice que tenés que obedecer y hay que obedecer. Pero como a veces dice, así, y empieza, voy a orar y toda cosa, y cuando está orando, hace caso. También me dijo la palabra y hoy me lo dice el Espíritu Santo en oración. Oye, pero yo no quiero, no sé qué. Sobre todo cuando la pastora dice hagan algo, así la gente, no vaya a ser que se encuentre usted peleando contra Dios. Entonces, ¿qué viene después? Si la palabra me habló y no hice caso, luego dijo, no, uno se la lleva de piadoso, ahí está el Espíritu Santo, dime tú que no tengo que hacer esto. Y el Espíritu Santo le dice, sí, hay que hacer la palabra, si está escrito. Y usted dice, bueno, voy a hacerme el mareado, como que el Espíritu Santo no me dijo nada. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la prueba. Y amados, ¿qué quiere? Que venga una bomba para que entienda. ¿Ah? Si la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, ya no tenemos que permanecer en las antiguas rebeliones o en las rebeliones de nuestro primer entendimiento bíblico, nuestra niñez espiritual, que no nos había amanecido todavía. Ya es hora que la iglesia le amanezca, ya es hora que seamos un poquito más dóciles, amado. ¿Y qué tal con la soberbia? Que todo el mundo la tiene de este nivel. ¿Qué hacemos con la soberbia? El soberbio, esa la aplica de intocable, nadie le puede decir nada. Uy, no, la divina garza, aquí no hay divinas garzas. Esa era la vieja naturaleza. La naturaleza, decir, la prisionera, la divina garza está encarcelada en pecados. Pero, amado, ¿qué es usted, divina garza o garza libre? ¿Qué es usted? No, hermano, no. Entienda que las rebeliones lo mantienen a usted prisionero. Y eso, amados, es solamente el Espíritu Santo tiene el poder para hacer morir esas obras de la carne. Lea Romanos 8. Poquito atrás. Le voy a dar este texto que es tremendo. Leamos versículo 7, Romanos 8, 7. Por cuanto los designios de la carne, oiga bien, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, este cuerpo de muerte, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, que es Cristo. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. De aquí viene la conclusión. Fíjense que este texto es
vida pura para usted, vida nueva para usted. Oiga bien, así, versículo 12, así que hermanos, oiga bien, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y este versículo memorícelo, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amado, esto es fundamental. Nosotros ya no tenemos que ser hombres o mujeres carnales, de esos enojados, rebeldes, lujuriosos, soberbios, pleitistas, mentirosos, hipócritas, calumniosos, traicioneros. Ya no, ya no. ¿Verdad que ya no somos así, hermanos? Hoy somos full amor, full perdón, todo misericordia. Somos 100% justicia. Dice, somos pacificadores. Amados hermanos, aterricemos, pero con sensatez y con humildad. Hermano, nos está matando la carne. Nos está matando la carne, está ganando la carne. Y nosotros nos resistimos a seguir, nos estamos negando a matar las obras de la carne. Y la iglesia, amado, nuestra iglesia tiene que hacer la lucha frontal contra esa carnalidad que estamos viendo, que estamos testificando. ¿Y qué le estamos pidiendo a la iglesia de más ahorita? Solamente instruyámonos un poquito más, tengamos una hora más el día domingo para recibir palabra de Dios. Recuerde que la palabra es el primer recurso que Dios nos da para matar las obras de la carne. Llamado, la palabra es poderosa. La palabra, mire, es que la palabra hace milagros, porque es el recurso de la fe. Pero, amado, no parece ser suficiente la palabra. Luego dice aquí, por el Espíritu Santo, hagamos morir las obras de la carne. Si usted, mi amado, si usted siente odio o repugnancia hacia alguien, entienda, no puede seguir así. Y dígale, Señor, este me cae mal, este me cae mal, lo odio. Yo no debo de sentir eso. Yo no puedo sentir eso, porque estoy, amado, condenándome. Si viven conforme a la carne, van a morir. No puedo dejar de mentir. Mire, miento sobre mentira, mentira sobre mentira, hipocresía sobre hipocresía. Somos más falsos que un billete de a 3. No somos genuinos. Entonces, uno tiene que decírselo a Dios, Dios mío, yo no soy ser cristiano verdaderamente, porque yo soy pura carne. Si solo me falta la salsa y la cebolla encima. Necesitamos, amados, urgentemente. ¿Saben cuál es un primer reflejo de que somos carnales? Oiga bien, esto ha de entristecer a nuestro Señor. No le amamos. No amamos a Dios. Nos amamos nosotros mismos y vivimos para darnos gusto nosotros. Ya ricos, maestros, démosle. Y Dios, ofensa tras ofensa. Mira, amado, nosotros no podemos seguir iguales. Nosotros no podemos seguir iguales. Se tiene que notar un cambio mayor en cada uno de nosotros. Está bien, miren. Entonces, voy a bajar un poquito, ¿no? Siembra un arbolito. Claro, ese arbolito no va a dar frutos el primer día. Ese arbolito hay que regarlo, hay que abonarlo, hay que podarlo. Hay que hablarle bonito a las plantitas les gusta que les hablen bonito. A veces me preguntan, ¿y por qué están tan bonitas las plantas? Miren, amado, mi esposa cuando las está regando se las está puenteando. Ajá, mi muchachita, ¿y por qué está botando las hojas? Miren, y le dicen, no, esta mujer, no, hombre, si las plantitas reconocen el amor también. Entonces, oigan, y entonces empiezan a crecer. Empieza usted, esa semilla que se sembró en el corazón,
empieza a crecer, pero todavía no da frutos. Ahí tiene que seguir creciendo. Ya de repente, después del primer invierno, dice uno: qué bonito se está poniendo, y empieza a crecer. Ya como al segundo o tercer año, ya da la primera sombrita agradable. Ya en ese verano usted siente sabroso estar debajo de ese arbolito. Chiquita la sombra, pero ha crecido, hay un cambio. Ya en el siguiente año ya empezó a dar las primeras florcitas. Se le va viendo ya cara de que va a dar fruto. Y va a dar más sombra, va dando más sombra. Amados, ya cuando lleva el quinto, sexto año, ya ese árbol da buena sombra y da buen fruto. Ya da una cosecha que vale la pena. Hasta las primicias le traen al pastor. Pero, amados hermanos, eso se llama crecimiento. Y ya, amados, ya un arbolito, ya de esta estatura, ¿verdad? Que aguanta ya un machetazo si se le da por accidente. No se muere. Si se lo da así de chiquito, arranca todo. Entonces, amados, el crecimiento es espiritual. Y ese árbol grande y frondoso ya le permite exhibir los primeros frutos deliciosos, resultado de una fe que se cultiva día a día. La pregunta es: ¿y usted, hermano, hermana, todavía está en el vivero? ¿De qué tamaño es la sombra que está dando? ¿Y qué frutos se le den? Porque yo puedo ir a ver, a examinar ese arbolito y digo: aquí hay odio, es un odio. Aquí hay injusticia, aquí es mentira. La hermanita tal tiene frutos de odio, injusticia y de mentira. ¿Son buenos frutos esos? ¿Sí? Entonces, amado, el árbol puede crecer, pero no era árbol genuino, era una conversión falsa. Nunca le amaneció y empezó a crecer. ¿Se acuerdan lo que hizo Jesús con aquel palo de higuera que no dio frutos? La maldijo, hermano. ¿Y qué pasó con esa higuera maldita? Se secó. Y el Señor Jesús lo advierte claramente. O sea, el árbol que no dé fruto se le va a dar al pie, al tronco, y solo va a servir para alimentar el fuego. ¿Y dónde es que está el fuego? ¿En el cielo o en el infierno? Amado hermano, yo no le voy a seguir consintiendo como pastor un falso cristianismo, un falso testimonio. Hermanos, el camino es obligatoriamente angosto. Aquí se va a poner a prueba la fe. No somos una iglesia religiosa donde la simple congregación dominical es la que me va a garantizar a mí una salvación. Usted puede venir aquí a la iglesia, a la congregación todos los días, y sus frutos seguir siendo malos, porque no quiere reconocer que sus frutos son malos. Hombres, ya condenamos la lujuria a muerte, porque se nos acusa de pícaros, de tener ojos hasta la espalda. Ya crucificamos esas pasiones. Y también somos chambrosos, no solo las mujeres. ¿Qué hacemos con el chambre? ¿Qué hacemos con la calumnia? ¿Qué hacemos? Nuevas criaturas. ¿Qué hacemos con todos esos vicios? ¿Todavía nos echamos las heladas a escondidas de Dios? ¿Con quién hablamos por teléfono? ¿Con quién estamos chateando, mujer casada? ¿Tenés un amiguito por ahí? Solo es amigo, pastor. Es que no podés tener amigos. ¿Quién te ha dicho que siendo casada
puedes hablar con otro hombre, o el casado con otra mujer. No se puede. Hay que cuadrar del pastor. Sigue así, pues. Mira, a ver cómo te va. Y no se trata de matar la carne, pues. Si es carne, está chateando y todas las cosas. Y como hay muñequitos de eso, mi esposa me enseñó que hasta de celulares hoy hay de unos muñequitos que hacen así. Hermanos, y usted le está mandando de eso a una amiga o a un amigo. ¿Es válido hacer eso? Hermano, si es broma, no, hermano, no es broma. La chava lo va a recibir como verdadero, como auténtico. Ya les he dicho, no juguemos con los sentimientos de nadie. Esas son parte de las cosas viejas que supuestamente ya pasaron. Los veo muy contentos con lo que estoy diciendo. Para cargar y hablar de choto toda la noche. Ya les pasar con la almohada así, ahí está tu marido, está chateando. No podemos hacer eso. Dan ganas, la carne va a querer, pero el Espíritu Santo en ti, ¿qué te dice? Bueno, ya hablemos de otros pecados. La gula. No estarás comiendo mucho, no comes más de la cuenta. Bien, amados, se entiende. Se entiende, miren. Una vez a un pastor allá en Estados Unidos, gracias a Dios, lo criticaron porque era famoso, un negro que salía allá en Washington, que usaba una gran toalla. Bueno, llegó la locura de este hombre que después me di cuenta que pastor de mentiras, que ya no se secaba él, sino que tenía un servidor. Imagínense a lo que se llega en algunas iglesias y que no se secaba, solo se ponían así y sudaba cada rato. Amados, este hombre era gordísimo. Y otra vez, como en Estados Unidos es bien común que haya guerra entre pastores. Entonces, y le dice a otro pastor: yo te quisiera ver cuando estás comiendo, porque esa gordura es indigna de alguien que está sirviéndole al Señor, que está supuestamente negándose a Él mismo. Miren, amados, porque no, es cierto subir unas libritas, yo reconozco, pero ustedes tienen la culpa con esa sopa que me traen y todo. Amados, yo les agradezco todo ese amor que nos dan, pero de repente, no, hombre, ¿qué es eso? Y como cuando es para el pastor, qué rica esa sopa. Entonces, niña, uno tiene que decir. Pero yo sé que si le digo: hermanas, denme solo un poquito, ay, si en otras casas sí come un montón, aquí no es lo mismo. Amados hermanos, o somos de la carne o somos del Espíritu, pero no podemos ser de los dos. No podemos. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que morir. Y la nueva criatura, en aquella criatura cuyas obras ya pasaron, viejas pasaron, la que muere definitivamente es la carne, y el que vive es el Espíritu. Juan el Bautista dijo de Jesús: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo deje de existir, porque todo en mí es malo y todo en Jesús es bueno. ¿Quién merece vivir más en mí, Cristo o yo mismo? Y uno tiene que tomar la decisión: yo prefiero a Cristo. Cuando cantamos aquel corito, dice: prefiero a Cristo, preferirlo a qué.
morir a mí mismo, porque en mí solo habitan malos pensamientos, malos deseos, malos sentimientos. En mí mora lo malo, ¿o no? Sí, en mí mora lo malo, amados. Pero Cristo en mí, por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando vive Cristo en mí, entonces soy nueva criatura. Pero si mi yo, mi ego, no quiere morir, lejos de eso, mi ego se va creciendo. Cada día yo mismo me estoy condenando a muerte, a condenación. Hermanos amados, esta es una decisión muy personal, muy de cada quien. Porque, amados, matar la carne, lo podemos hacer aquí y decir, ya la voy a matar. ¿Hasta dónde me llega la decisión? Lo más hasta la puerta del portón. Pero el Espíritu Santo me va a comprometer a matar mi carne con sus pasiones y deseos, para poder exhibir a todos el testimonio de que soy nueva criatura en Cristo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, perdóname, Señor, porque con una gran facilidad hablo de andar en el Espíritu. Con gran facilidad me declaro siervo tuyo y obediente a tu palabra. Pero mi Dios, vivo en la carne. No he hecho morir lo terrenal en mí. No parezco ser una nueva criatura. Y tengo que hacerme la pregunta: ¿hacia dónde estoy caminando en mi vida cristiana? Yo necesito ser diferente, Señor. Yo me demando en el nombre de Jesús un cambio total, un cambio radical, un cambio que sea para siempre. Yo ya no quiero ser el mismo. Quiero, mi Dios, que me ayudes, Padre. Ayúdame, Señor, porque esta quizás es la petición más difícil que te presento. Haz morir lo terrenal.